Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros la doctora Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud de Atención Primaria en Arquinillo. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar del colesterol y estilos de vida, o lo que se llama en el lenguaje médico dislipemias. Efectivamente, yo creo que a mí me gusta llamarlo un poco dislipemias para que familiarizarnos un poco con la idea de que no es solo el colesterol, sino el colesterol, triglicéridos y otras fracciones en sí del colesterol. Por tanto, para definir lo que es la dislipemia en sí, es la presencia de concentraciones plasmáticas de colesterol, triglicéridos o ambos superiores a los valores normales. En nuestro medio, las cifras de normalidad son colesterol total menor de 200, LDL menor de 130 y triglicéridos por debajo de 200. Como factor de riesgo cardiovascular, el objetivo de lo que es nuestra profesión, atención primaria, es detectar a los pacientes que tienen más posibilidades de beneficiarse de un tratamiento en el caso de que presenten alguna alteración lipídica. Basar la decisión en tratar el riesgo individual del paciente y utilizar el tratamiento hipolipemiante de una manera eficaz. Esto quiere decir que nosotros, desde el punto de vista de la actividad diaria, tenemos que, digamos, ir a buscar de alguna manera a aquellas personas que pueden tener esta circunstancia, este factor de riesgo y que se pueden beneficiar de una actuación directa a través de nosotros como médicos de familia. Entonces, por tanto, qué duda cabe que es fundamental pues realizar esta intervención. Muchas veces hay gente que se muestra reacia, sobre todo en cifras como estas antes de Navidad. Dice, no, me deja la analítica por favor para enero. Y algunos ya han optado porque ya me han convencido a mí y yo le digo, miren, no, mejor en enero porque si le voy a marcar la Navidad, yo creo que para eso no estamos en la atención primaria. En cuanto a la prevención primaria, serían aquellas personas que todavía no han llegado a tener ningún evento cardiovascular, o sea que no han padecido de nada. Sería actuar sobre aquella población diana, que son los hombres entre 35 a 75 y las mujeres de 45 a 75 años. A mí me llama la atención el tema de las mujeres, ¿no? Que se busca esa alteración del colesterol o de los lípidos a partir de los 45, pero es que la mujer se supone, o la idea que hay preconcebida, que hasta los 45 está protegida por las hormonas femeninas, pero eso es en cierta medida cierto porque se ha dado casos, por ejemplo, cada vez hay, digamos, menopausias anticipadas, con lo cual lleva a que no se proteja a través de las hormonas la cifra de colesterol y triglicéridos. Por tanto, yo soy, independientemente de la edad, soy partidaria de cada cierto tiempo pues hacer una analítica, a ver cómo están sus cifras de colesterol y triglicéridos. Pues digamos que el método de determinación, aquí la periodicidad, la que pone, donde yo me lo preparé, pone cada 5 años hasta los 75 años. A mí me parece algo exagerado cada 5 años, porque en 5 años pasan muchas cosas y la verdad pues no es plan. Pero sí que es verdad que el tiempo a veces se pasa de una manera muy rápida en las personas, sobre todo aquellas que no son habituales de consulta, y cuando te das cuenta, pues ya cuando vas a mirar, dices, uy, pero si hace 2, 3, pero 5 años ya me parece mucho. Las personas que tienen más de 75 años, si te das cuenta aquí, como que no está indicado, ¿no? A partir de los 75 años, teniendo en cuenta que la esperanza de vida ha subido mucho, yo siempre lo practico también en aquellas personas de más de 75, sigo la prevención igual. Para aquellas personas que tengan más, o sea, 75 o más, se realiza una sola determinación si no la tenía hecha antes. La normocolesterolemia es el colesterol total menor de 200 y el LDL menor de 130. La hipercolesterolemia límite sería cuando el colesterol está entre 200 y 249. Y el LDL siempre hay que mirar que ahora y actualmente ya no se mira solo el colesterol, sino también se mira una fracción de ese colesterol que es el LDL colesterol. Y en este caso, en la hipercolesterolemia límite, cuando el LDL está entre 130 y 159. Hipercolesterolemia definida, cuando el colesterol total está por encima de 250 y el LDL por encima de 160.
En pacientes diabéticos las cifras cambian totalmente, de tal manera que el colesterol total tiene que estar por debajo de 200 y el LDL por debajo de 130. O sea que hay que afinar aún más ese control. Por tanto, prácticamente en aquellos pacientes diabéticos hay que utilizar de alguna manera, si no es posible la dieta, pues un medicamento, un fármaco, ¿no? Se aceptan valores de triglicéridos menores de 200, los valores entre 200 y 1000 aumenta el riesgo coronario, cosa que, bueno, hasta hace poco pues no estaba clara, ¿no? Se decía que los triglicéridos no tenían ninguna relación como factor de riesgo cardiovascular. Actualmente, digamos que sí tienen y más si se asocian a hipercolesterolemia. Valores por encima de 1000 tienen un riesgo elevado de pancreatitis, eso sí, eso desde siempre la hipertrigliceridemia pues se ha asociado a pancreatitis, ¿no? Lo típico de gente que a lo mejor después de una comida copiosa donde los triglicéridos han estado por las nubes, le da un dolor abdominal y bueno, y hay que llevarlos hasta urgencia. Hipertrigliceridemia mayor de 150 más HDL menor de 40 en varones y menor de 46 en mujeres sirve como marcadores de riesgo cardiovascular elevado. Por tanto, el riesgo cardiovascular pues depende efectivamente pues del sexo y de la edad. Y bueno, aparte de la cifra de lo que comas y de toda esa situación. En cuanto a la prevención secundaria, sería aquella prevención en personas que ya han padecido algún evento cardiovascular. En este caso, la población diana serían aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular isquémica de origen aterotrombótico de cualquier localización. Se realiza el perfil lipídico igual, colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. La periodicidad, aquí sí que, bueno, depende según los controles y cómo estén, sería un poco, digamos, dependiendo de, no es como cuando la prevención primaria, depende un poco de cómo esté la situación, de cómo esté controlada la enfermedad de base. Y la hipercolesterolemia definida sería un colesterol total que tiene que estar en torno a los 175 miligramos, o sea, por debajo de 200, y un LDL por debajo de 100. Eso en aquellas personas que hayan tenido un evento cardiovascular o bien los diabéticos, o sea que bueno, que aquí se extrema al máximo las medidas de control de las cifras de tanto de colesterol como de HDL, LDL y triglicéridos. En cuanto a la hiperlipemia como factor de riesgo coronario, vemos que el riesgo de cardiopatía isquémica guarda relación con la elevación del colesterol total. Actualmente se cree que el LDL y el HDL pueden ser mejores indicadores del riesgo que el colesterol solo, que el colesterol total solo. Por tanto, yo lo que normalmente hago es colesterol total, HDL y LDL, con lo cual entre los tres, digamos, entre las tres cifras, pues ya tengo una mayor aproximación al riesgo que puede tener. En cuanto al HDL colesterol, es un potente predictor independiente del riesgo coronario y se ha comprobado que existe una relación inversa entre el riesgo cardiovascular y el HDL, de tal manera que a mayor HDL, menor riesgo cardiovascular. En cuanto a los triglicéridos, demuestra asociación positiva y fuerte con cardiopatía isquémica. Como decíamos antes, factor de riesgo coronario independiente, incluso con cifras elevadas de HDL y colesterol. O sea que aquellas personas que tengan alteración de los triglicéridos, aunque tengan el HDL, que sería el que te protege, elevado, pues también tiene digamos que es un factor de riesgo cardiovascular. Te marca, te resta de lo que te puede dar uno, te resta el otro. Es muy complicado porque a veces nosotros en la consulta de atención primaria explicar todo este conjunto en una sola consulta es muy difícil. Tiene que ser una persona que ya esté un poco mentalizada y que digamos que de alguna manera haya leído algo, se haya tenido una visita con enfermería y le haya explicado un poco con la dieta, que tiene que hacer ejercicio, porque si no todo de golpe parece como si le estuviéramos hablando ahí de algo de la estratosfera. Pero en fin, en cuanto a los factores positivos, la edad, hombre mayor o igual a 45, mujer mayor o igual a 55, o sea, positivo en el sentido de positivo en cuanto al evento cardiovascular. Historia familiar de cardiopatía isquémica prematura, infarto o muerte súbita en menores de 55 del padre o familiar varón de primer grado o antes de 65 de la madre o familiar de sexo femenino de primer grado.
el tabaquismo, la hipertensión, tratamiento de antihipertensiva, el HDL por debajo de 40, siempre es muy importante y se encuentran HDL, aunque parezca que no, que realmente un HDL que puede llegar hasta los 60 o 70. Es muy frecuente en personas sedentarias encontrarlo por debajo de 40 y de 35, sobre todo en hombres. Y la diabetes como factor positivo. Factores negativos pues son el HDL por encima de 60. Se clasifica como alto riesgo la existencia de 2 o más factores positivos. 2 o más factores positivos te puede llevar a un alto riesgo cardiovascular, por tanto, y a un seguimiento que hay que llevar por parte tanto del paciente como del médico de atención primaria. La existencia de HDL mayor de 60 cuenta como negativo, su presencia resta un punto. Bueno, eso porque existe una tabla donde se va dando los factores que yo no la quise traer aquí porque era un poquito complicado. Si existe diabetes mellitus, se considera como riesgo equivalente a enfermedad coronaria. O sea, aquella persona que ya es diabética ya se le considera como enfermedad cardiovascular establecida. En cuanto al diagnóstico, primero cómo realizar la extracción. Es muy importante porque sí que es verdad que nosotros, y sobre todo yo tenía la mala costumbre antes, que a lo mejor salía a una guardia y me hacía la extracción, ¿no? Aprovechando que estaba en ayunas y demás, pero no, así no se puede hacer. No puede ser porque no te va a dar unas cifras adecuadas. Muchas veces tenemos unas cifras que son muy altas y los pacientes te dicen, pero si yo es que no como, yo no tal. Pero sí, si recuerdan el día que se hizo la extracción, dice, bueno, me acosté tarde, comí, no hice el ayuno reglamentario. Entonces, es muy importante que el día que se vayan a hacer la extracción, pues mantener un estilo de vida cotidiano, dieta habitual y peso estable, 2 a 3 semanas antes de la extracción. O sea, 2 a 3 semanas antes ya se tienen que estar preparando, digamos, para la extracción. Evitar la actividad física intensa 3 horas antes de la extracción. Lo que yo decía, que bueno, que eso de estar trabajando y luego ir, boom, poner el brazo y que te saque la sangre, no. Eso no es válido porque te va a dar unas cifras que no son reales. En cuanto al ayuno, el ayuno tiene que ser entre 12 y 24 horas cuando se incluye los triglicéridos y el HDL. Yo siempre recomiendo mínimo desde las 8 de la noche del día anterior. O sea, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, que es cuando ya se le va a practicar la extracción. Entonces sería prácticamente un ayuno de 12 horas. Yo lo de 24 horas ya me parece un poquito más complicado, sobre todo porque, bueno, no se aguanta mucha. Yo por lo menos no aguanto un ayuno de 24 horas. Retrasar la extracción durante 3 semanas después de una enfermedad intercurrente o 3 meses después de una enfermedad grave. Suspender medicación no imprescindible, a ser posible un mes antes. O sea, toda aquella medicación que no sea totalmente necesaria. Date cuenta que hoy en día pues la gente es muy propensa a tomar medicación, que si para el pelo, que si para esto, que para todo, ¿no? Dice, ¿para qué sirve esto? Pues para, yo qué sé, para broncearme, pues una pastilla. Para no sé qué, otra pastilla. Y todo eso, toda la medicación, digamos, que de alguna manera pueda ser suprimible, se quita. En la mujer embarazada los valores de colesterol pues no son representativos hasta después de la lactancia, ¿no? Por lo tanto, en la embarazada, bueno, de hecho no se le practica casi no se le hace el colesterol. Es necesario un mínimo de 2 a 3 muestras separadas 1 a 8 semanas antes de tomar decisiones terapéuticas. Muchas veces nosotros, pues, es verdad que por parte de atención primaria, por parte también influidos por los pacientes y demás, pues nos damos demasiada prisa a la hora de introducir un medicamento, un fármaco, ¿no? Y muchas veces también teniendo en cuenta que hay personas y digamos que los factores de riesgo que le acompañan son altos, no solo es la dislipemia, sino que son obesos, son fumadores, y entonces pues digamos que de alguna manera queremos quitar ese factor de riesgo para que disminuya su riesgo cardiovascular, y lo que hacemos es introducir un medicamento mucho antes de lo que recomienda la guía. Por tanto, yo creo que, bueno, tenemos que acostumbrar un poco a los pacientes a que cuando sale una cifra de colesterol, de triglicéridos altos, pues que bueno, que primero hay que hacer otra serie de cosas, que hay que ponerse a dieta, que hay que caminar, que bueno, que hay que tener un poquito de paciencia, y luego ya si nada da resultado, pues entonces introducir ese medicamento. Como estábamos con lo de la extracción de sangre debe realizarse en sedestación y evitando la venostasis superiores a 1 minuto. Hay que reconocer que muchas veces pues
no nos encuentran la vena, pues estamos un rato ahí con el brazo puesto y demás, y eso ya pues no sirve. Digamos que las cifras de colesterol que nos van a dar pues no son las adecuadas. El LDL es el único parámetro que no se determina de forma directa. Se hace a través de una fórmula, en la fórmula de Friedbach, y tenemos que el LDL es igual al colesterol total menos el HDL más triglicéridos partido por 5. No se puede obtener en las siguientes situaciones: en la hipermicronemia y cuando los triglicéridos, que eso sí que es muy frecuente, están por encima de 400. En el caso de hiperlipemia tipo 3 también, y pacientes homocigotos para EPOE, pero bueno, estos son ya patologías complicadas que no es lo habitual. Valoración del paciente con hiperlipemia. Hay que tipificar la alteración lipídica, efectivamente, según la clasificación, conocer el riesgo cardiovascular y, bueno, hacerle una anamnesis, una historia de antecedentes familiares, si tiene antecedentes familiares, si tiene diabetes, si tiene cardiopatía isquémica, en su familia me refiero, arteriopatía periférica, eito, como antecedentes personales, hay que investigarle también si es hipertenso, porque es curioso que muchas veces, yo por eso siempre tengo, ahora que tenemos la suerte de tener una historia electrónica, tengo la historia delante, pero a pesar de todo le hago la pregunta al paciente, ¿padece usted de algo? Y en la mayoría de las ocasiones te dicen no. Y entonces yo, como estoy viendo que es hipertenso, es dislipémico, le digo, pero usted no se toma medicamento para la tensión. Dice, bueno, sí, pero claro, pero ya eso ya me lo estoy tomando, ya eso no es lo que yo padezco, es lo que, digamos, tengo controlado, ¿no? Es muy, muy curioso, ¿no? Y pues eso, la cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica o ictus, historia de ictus. Exploración física, por supuesto, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal. Y siempre, si el IMC, el índice de masa corporal, está por encima de 30, pues un factor de riesgo muy elevado. El arco corneal hay que mirarlo, los xantomas y los xantelasmas, que son las manchitas que aparecen en los ángulos internos del ojo. Como exploraciones complementarias hay que realizar pues esos, el perfil lipídico, pacientes con colesterol total mayor de 240, pacientes con colesterol total entre 200 y 239 que presenten más de 2 factores de riesgo cardiovasculares, aquellos que tengan diabetes mellitus, aunque el colesterol total esté por debajo de 200, prevención secundaria, hay que hacerle siempre a estos pacientes una prevención secundaria. En cuanto al tratamiento, hay que, bueno, hacerle primero las medidas no farmacológicas. Hay que hacerle mucho hincapié, en este caso, pues una labor fundamentalmente de enfermería, porque en el caso nuestro, pues ya esta parte lleva, digamos, bastante tiempo, hay una media de unos 45 minutos, para que se le haga una auténtica, digamos, evaluación de su riesgo y prevención, ¿no?, de su patología. Pues hacerle eso, hincapié de la dieta, una dieta equilibrada, exactamente. Yo siempre lo que le digo es que le explique al enfermero o la enfermera qué es lo que come a lo largo de un día normal, pero sinceramente, quiero decir, no es que me tomo un vasito de leche desnatada y una tostadita, no, porque eso no da muchas veces las cifras que están dando, ¿no? Sino que diga realmente lo que come, o en el peor de los casos lo que cenan, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre es que la gente pues cena demasiado, se acuesta inmediatamente, no lo quema y eso le lleva pues a que se vaya acumulando pues todos esos lípidos y demás y que haya obesidad. Una dieta equilibrada en calorías, evitando consumos elevados de origen animal. Si hay sobrepeso hay que disminuir el índice de masa corporal. Y bueno, antes del consumo de fármacos, por supuesto, 6 meses de tratamiento dietético y luego las medidas farmacológicas que el médico consideré oportuno. Sobre todo hábitos de vida saludable, lo que es el ejercicio, usted siempre lo recomienda. Sí, el ejercicio, por supuesto, o sea que realizar una dieta adecuada, más, digamos, poner un ejercicio adecuado a cada paciente, porque hay que tener en cuenta que hay pacientes pues que con factores de riesgo elevados, pues pueden ser diabéticos y demás, pues siempre digamos, un ejercicio físico adecuado a cada paciente, también teniendo en cuenta que muchos pacientes, pues por motivo de artrosis, por motivo de patologías en sí, que están, digamos, patologías acompañando a todos estos factores de riesgo cardiovascular, pues no pueden
pues ponerse a caminar por las tardes o pues no sé, también hay una época del año pues como ahora que no, que hace mucho frío, la gente pues no está saliendo a caminar, pero sí que caminar, yo siempre le digo media hora en días alternos. O sea que yo creo que no es tanto pedir, porque si tú le pides que, bueno, que vaya al gimnasio, que vaya a aeróbic, que vaya a natación y que encima camine media hora al día, dice, bueno, pero esto, digo, yo no me dedico solo a esto, pero sí que es verdad, y se da también mucho más en personas trabajadoras, el hecho de que no pueden hacer ejercicio. Entonces, si por lo menos una vez en semana caminan media horita, por lo menos una vez en semana, si ya no puede entre semanas, pues eso va haciendo su efecto. En cuanto a la dieta, fundamental que las comidas sean de poca cantidad y cada varias veces al día, ¿no? Y cuando se vayan a acostar, que no sea una comida copiosa, porque esa comida copiosa es la que le va a generar, pues que no van a realizar la digestión, no la van a quemar y al siguiente día pues se van a levantar prácticamente con la comida como si no la hubieran digerido. O sea, evitar comidas copiosas y consumir una alimentación saludable, aunque... Quiere decir, tiene que no, efectivamente hay que evitar los refrescos, las bebidas alcohólicas, todo aquello, digamos, que no es una dieta sana, pero para eso hay que ponerle ya al paciente un marco, ¿no? En el cual se desenvuelva para poder realizar ese estilo de vida que, de hecho, los pacientes muchas veces no lo piden y yo no se lo puedo dar por el tema del tiempo y pasa a enfermería. Porque sí que es verdad que los pacientes no saben muchas veces qué es una dieta saludable, porque piensan que a lo mejor si toman al día, pues vamos a suponer al mediodía, un plato de potaje con una chuleta y un trozo de queso, es una dieta saludable. Sería una dieta saludable si tú lo quemas, pero si no lo quemas, no. Porque date cuenta que estás poniendo queso, que es rico en grasas en la mayoría de los casos, más una chuleta o le añades carne, que también digamos que no es de lo más beneficioso. Entonces, por tanto, es un poco hablar con el paciente y llegar un poco a que se acostumbre a pasar un poquito de hambre, ¿no? Y eso es lo que puede regular el colesterol en 6 meses sin recurrir a los medicamentos. Después hay casos que son el colesterol endógeno, que por mucho que el que fabricamos nosotros, digamos, de alguna manera y que no se elimina, que por mucho que tú le pongas dieta y demás, pues siempre estamos destinados a ponerle medicación. Otro tema importante es eso, regular el peso y sobre todo los niños, ¿no? Y después además que por ahí circulan productos milagros que bajan el nivel de colesterol y la gente lo compra como si fuera... O quema grasa. Quema grasa también. Hay quema grasa, además me resulta muchas veces muy gracioso, ¿no? Porque productos que queman grasas, pero en aquellas personas que tienen, por ejemplo, una diabetes, o sea, productos que se dan para tratar una diabetes, me los están pidiendo como quemagrasa. Y yo digo, no, eso no es un quemagrasa, eso es un producto que en aquellas personas que son diabéticas, efectivamente le hacen, digamos, esa función de quemar grasa, pero tiene que ser diabético. Si no tiene ese trastorno metabólico en sí, el quemagrasa más importante es el ejercicio y disminuir la ingesta calórica, pero muchas veces, bueno, te piden de todo, dieta milagro, pastillas para quitar el apetito, para disminuir eso, para quemar la grasa fundamentalmente, para quitar la ansiedad, por supuesto, porque muchas personas se quejan de que, digamos, que comen porque tienen mucha ansiedad. Eso es cierto, ¿no? Eso no cabe ninguna duda que la gente cuando tiene ansiedad o bien le da por no comer, o bien le da por comer demasiado. En el caso que le dé por comer demasiado, un ansiolítico no estaría mal en 2 o 3 semanas, digamos, para bajar esa ansiedad como tal, y en lo que tú le enganchas, digamos, el ejercicio, la actividad física importante y la dieta. Pero si por parte de la persona, por parte del paciente que esté con esas cifras altas de colesterol, triglicéridos o una dislipemia mixta en sí, no hay una predisposición para mejorar, no va a mejorar. Claro, y después también ustedes recomiendan, los médicos y las autoridades sanitarias, no comprar medicamentos a través de internet también, que hay una media mafia y también que la gente después se fía de comprar por internet, pagan con la tarjeta y después no son medicamentos que estén controlados desde el punto de vista sanitario y farmacéutico, ¿no? Efectivamente, yo creo que para eso estamos nosotros al alcance a mano, o sea, prácticamente en todos los pueblos, y por no decir barrios, hay un médico de atención primaria al que se le puede consultar.
donde se pueda hacer una extracción en estas condiciones, o no tan estrictas tampoco. Y efectivamente para eso nosotros tenemos los medicamentos adecuados, las condiciones, digamos, más importantes que puede ser el seguimiento a través de enfermería, de lo que es su dieta, su ejercicio y demás, y no tiene por qué estar comprando medicamentos, pero es verdad que mucha gente dice, bueno, yo no voy a ir al centro de salud, tengo que hacer cola durante una hora para no sé cuánto, y yo lo que hago, me meto en internet, me dicen que este medicamento es bueno, quema grasa, boom, y me lo tomo, y luego tienen pues sus efectos secundarios que no, claro, porque no son conocidos y porque no se han, a lo mejor tampoco realizado ni siquiera una extracción sanguínea, ¿sabes? Que no tienen digamos que no tienen la cifra bien pautada. Pues nada, pues lo dejamos aquí, doctora, hasta la próxima semana, que será ahora después de Reyes. Ok, muy bien, muchas gracias. Feliz año. Feliz año a todos. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, doctora de Atención Primaria del Centro de Salud de Arguineguín, haya sido sagrado, que hemos hablado de la dislipemia y sobre todo tener un estilo de vida saludable y recomendable hacer ejercicio físico, aunque sea media horita, en días alternos a la semana. Que tengan un feliz día. Muy buenos días, Gran Canaria.